vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Seguimos en sala de espera y llegaron ellas. Buenas noches, buenos días. Buenos días, no, todavía te faltan unas horitas para llegar al día. Pero Buenas tardes. Entiendo esa ansiedad de que el día ya termine y todo. ¿Cómo va? Camillas, bienvenidas. Bastante bien. Un poquito los trotes. Como todos han venido en línea con todos los que hacemos este programa. Le hemos dado una manera para llegar, no sabes. Bueno, después me cuentan todo, chusmeamos lindo, pero nos metemos de lleno. Feminismo, barbarie, segunda entrega de la vuelta de esta columna que decidimos como reavivar y reasignarle a dos jóvenes comunicadoras. ¿Qué nos han traído para hoy? Bueno, le hemos traído. Claro, a todos, pero no me lo han traído a mí, se lo hemos traído a todos los que están, a todos los que están del otro lado. Bueno, nada, hemos hecho un tratamiento de un documento de la Defensoría del Público, ya vamos a explicar un poquito más qué es, pero es una guía que sirve para el correcto abordaje, para el tratamiento mediático, como lo dice su nombre, responsable de casos de violencia contra las mujeres. El documento, de hecho, está disponible en internet, gratis, lo pueden descargar. Son 10 puntos para tener en cuenta para hacer un correcto abordaje sobre violencias que sufrimos las mujeres. Bueno, pero primero que nada, ¿qué es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual? Es un organismo estatal independiente que, según dice su página oficial, recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. O sea, vos podés ir y decir, che, yo vi esto en X medios, se están vulnerando X derechos, veo que están discriminando, puedo ir y poner mi reclamo. Está sustentada en el derecho de la libertad de expresión y también concibe obligaciones de emisores, o sea, de quienes emiten los mensajes, quienes están en los medios, pero también de los receptores. El número oficial es 0800-999-333, 4 veces 3. Funciona de 10 a 17. También tienen sus cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cabe destacar que este organismo solamente regula los servicios de comunicación audiovisual. Con eso nos referimos a tele, por ejemplo. Tele y radio. Tele y radio, exacto, ahí me ayuda. La Defensoría del Público es un organismo que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su momento y que creo que por ahí o en el inconsciente de las personas. El caso más emblemático es el de la publicidad de cerveza, las publicidades de cerveza con nombres de mujeres, que después la marca tuvo que sacar una campaña rectificándose sobre que, bueno. Sí, en efecto. Ahí. Eso como para dar un ejemplito. Bueno, la Defensoría elabora un documento que da como pautas. Da pautas. La primera bajas. Básicamente son 10 pautas, vamos a ir haciendo como un tipo ping-pong. Bueno, una a una. Claro, bien. La primera es, bueno, las vamos a leer porque... Sí, bien, son largos, claro. Bien, es como recordar que la violencia contra las mujeres no se limita a la violencia física, también incluye, entre otras, la violencia psicológica, sexual, económica, mediática y patrimonial. Básicamente en esto se dirige para quienes hayan trabajado en los medios. Se debe evitar formular valoraciones alrededor de los tipos de violencia, porque por ahí algunas se las justifica y a otras se les da como más importancia. El ejemplo que daban estaba bueno. ¿Lo recordás? Sí, es una chica que básicamente está siendo sometida por policía, fue a denunciar de hecho violencia de género, lo están pasando en un noticiero, fue a denunciar violencia de género y terminó sometida. ¿Y qué empiezan a decir los periodistas en off? Bueno, pero se puso violenta, como que justificando el maltrato, la violencia institucional que está sufriendo. Entonces, queda solapada la violencia de género y se justifica y se levanta una, se legitima una. Se puso violenta, entonces merece que el policía haga esto. Respecto a la segunda, es informar a la persona que está o que estuvo en situación de violencia sobre las posibles implicancias de la difusión mediática de su caso, ya que su visibilización y o denuncia puede impactar en sus vínculos familiares, laborales, amistosos y sociales. Es decir,
Vos tenés una víctima que dice, che, yo quiero denunciar que me ha pasado X cosa, quiero denunciar a mi agresor en los medios. Vos como medio tenés que decirle, puede tener bastantes repercusiones, como pueden ser la exclusión, la estigmatización, la revictimización, tiene consecuencias emocionales, económicas, materiales, sociales, puede perder su trabajo, su grupo de contención, porque más de una vez ha pasado que una mujer denuncia a su agresor y le empiezan a dar todos la espalda, porque defienden a su acosador. Claro, a su agresor, en el ámbito en el que haya sido. A mí me parece que hay algo muy importante y es esta cuestión de la responsabilidad de los medios a la hora de difundir informaciones referidas a hechos de violencia de género particularmente. En efecto, sí. Por ahí pesa más el amarillismo de querer tener la primicia de no, mira, esta persona vino a denunciar acá y no se la avisa. Como, che, mirá, esto te va a dar un margen muy amplio de difusión. Y eso puede tener, o sea, y siempre tiene como un costo negativo si no lo avisas a la persona. Es más que nada, por ahí los medios no admiten la función social que cumplen justamente en la sociedad. Básicamente eso, no admiten esto y terminan diciendo estas cosas y se replican. Porque por ahí la gente se queda con lo primero que escucha, lo primero que ve, y por más que después se continúe el caso, se lo siga como trayendo cobertura, haciendo la cobertura, no se quedó con lo primero que vio y pienso en un ejemplo, se me viene a la cabeza alguna vez haber leído en un portal digital una chica que había sido abusada y que medio que la noticia principal no era que había sido abusada sexualmente por un amigo, sino que estaban tomando. Entonces el eje estaba puesto, en vez de en el delito de abuso sexual, en el hecho de que ella estaba tomando, y como estaba tomando, bueno, eso era algo que le podía pasar. Claro. Poniendo la responsabilidad en la víctima y no en el agresor, que es algo que los medios hacen mucho, esto de naturalizar y de correr las responsabilidades para el lado de la víctima, que eso es esto de revictimizar, que es algo que se habla mucho. También este punto propone que se debe contemplar y anticipar cómo puede influir el contexto, el bagaje de la víctima al momento de la denuncia, porque imagínate que hay mujeres que tienen ya una perimetral, tienen múltiples denuncias, capaz el agresor puede ser violento con sus hijos, entonces como medio hay que tener en cuenta eso, y si la víctima no está adecuadamente protegida, por supuesto que no podemos sacar ninguna noticia al aire. Daban el ejemplo de una mujer que denunció los golpes de su marido en España, la violencia de género que sufrió durante 40 años, violencia contra las mujeres, ya vamos a ir con eso, que denunció lo que le pasaba y finalmente su marido terminó asesinándola, porque justamente el medio no se hizo cargo también de contener ese aspecto. Ahora, con el tercer ítem bajas. Bien, proteger la intimidad y dignidad de la persona para evitar su revictimización mediática. Es fundamental atender la especificidad de los casos que refieren a niños y adolescentes, quienes poseen protecciones aún mayores debido al interés superior de sus derechos. Más que nada en esto, en la difusión mediática, justamente lo dice, y que se debe evitar brindar la intimidad de la persona que sufre algún tipo de violencia, porque puede ser traumatizante para la persona ver continuamente en los medios cómo fue agredida. Claro, que se replica su historia. Se replica su historia y vivirla una y otra vez, y está en un proceso de sanación. De recuperación. Claro, y también creo que hay otra cuestión ahí, no solo es el rol de quien está siendo como revictimizada por el relato continuo de su situación adversa, sino también el rol que cumplen los medios fijando agenda. Si todas las noticias sobre violencia de género hablan sobre cómo nos violentan o cómo violentan a las mujeres, están generando una situación como un efecto contrario. Están dando herramientas de cómo violentar a una mujer. De hecho, eso lo toca uno de los puntos más adelante. Una adelantada. Claro, sí. Puede ser que haya leído ese protocolo. Puede ser. Ahora, el 4 dice, evitar la obtención o reproducción de la imagen o la voz de la mujer en situación de violencia sin su consentimiento explícito. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona en cualquier modo que se haga, es necesario contar con su consentimiento, a menos que sea de interés general. O sea, lo que te está diciendo es, vos vas a ir a demostrar el testimonio, vas a poner al aire el testimonio de una mujer que está siendo violentada, necesitas su consentimiento. Inclusive, para las personas que tienen que prestar su consentimiento, las personas que han sufrido violencia, mujeres que han sufrido violencia, pero las
mujeres que han sido víctimas de femicidios tienen que, los periodistas, los comunicadores que estén del otro lado, tienen que recurrir a los últimos familiares, a los últimos allegados, a los que ella les haya dado su voluntad. Inclusive, no hace falta que siempre pongamos la voz o la imagen de la víctima. Se puede narrar de igual forma el hecho, darle visibilidad, darle noticiabilidad sin eso. E inclusive no debe mediar ningún tipo de presión directa o indirecta ni engaño. No tenemos que grabar o filmar a alguien sin su consentimiento, no le tenemos que decir, si me das esto, yo te ayudo a avanzar en el caso, te pago una plata, te soborno, básicamente. Ahora con el 5 bajas. Prescindir de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, descrean y o sexualicen a las mujeres en situación de violencia y promover representaciones positivas a quienes están superando o han logrado sobreponerse a la violencia. Esto es más que nada justamente volviendo un poco al primer punto con las valoraciones que se ejercen alrededor de las mujeres. Vos recién ponías un ejemplo. No se ponía en foco que la chica había sido abusada, sino en que estaba tomando. Cuando vos pones eso, decís género, orientación, cualquier cosa que tomes, si lo emitís primero, genera este tipo de valoración que hace que no se tome con la seriedad que debería ser tomada al caso. O inclusive esto de, no, por la ropa que llevaba, es justificable, provocó. Justamente en cuando lo estábamos desarrollando con Cami, nos acordábamos de que Tiempo San Juan admitió haberse equivocado con el tratamiento del caso de Brenda Requena. Porque justamente cuando Brenda desaparece, el marido brinda una primera nota, una primera entrevista y dice que había desaparecido porque lo había engañado. Claro, que se había ido con otro, básicamente. Se había ido con otro y que le había robado encima dinero. Entonces, primero ellos van y pusieron eso. Claro, sí, fueron como muy... Y de ahí fue como que el caso no se tomó con la seriedad que debía. Cuando, bueno, después todo el desarrollo que tuvo el caso de Brenda, admitieron haberse equivocado porque justamente la policía o la gente, cuando esa chica aparece asesinada básicamente, la gente decía que se lo merecía, que era algo que se esperaba. Claro, o sea, si vos no te adecuás como mujer a la norma, a lo que se espera como vos, básicamente permitís que te violenten, no están habilitados a violentar. Sí, se justifica. Bueno, justamente los discursos que se crean alrededor justifican o justamente abren este espacio a la reflexión. Porque el caso de esa chica, si hubiese sido abordado de otra manera, tal vez se hubiese encontrado con mucha más anticipación, no hubiese llegado a los medios como se trató, porque esto se trató a nivel nacional y bueno, una pena. Y pienso igual en otro tipo de casos, cuando se pierde un adolescente. Los adolescentes igual nos pasó con el caso anterior. Que salen sus fotos por todos lados, todo el mundo ahí como buscándolos. Y nunca falta el que hace el comentario, seguro está con el novio, no sé qué. Digamos, y comentarios totalmente despectivos a una persona que está perdida, que nadie sabe dónde está y que habría que ponerse en el lado de que hay padres que están buscando a esa niña. Y que después sí acontece que aparece o la encuentran muerta o muerto. Es como, bueno, pero ¿y dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y es como, seguir culpabilizando a la víctima. No bancaste el proceso de que la buscaran. Te parecía que estaba mal. Cuando la encontraron, te parece que está bien que la hayan encontrado muerta porque, bueno, si se fue de su casa, se lo merece. Entonces hay una cuestión de un acompañamiento o cierto lugar que los medios abren para que la gente diga barbaridades y ellos no digan, che, no, está bueno que si compartimos una búsqueda nos centremos en que hay una persona desaparecida y que si estamos hablando de algo que le pasó a una persona en una situación totalmente violenta, la respetemos y no justifiquemos el maltrato que ha recibido. Sí, justamente eso también pasa, justamente cuando hablas de los adolescentes, se ve muchísimo que los medios los abordan siempre desde lugares como rebelde, revoltoso, que siempre se las mandan. O sea, claro, sí, los perdidos. La juventud está perdida, o sea, no. Seres sin autonomía. Sí. Ahora, el punto número 6 es privilegiar los enfoques centrados en la prevención, en la concientización de la problemática social de la violencia contra las mujeres, prescindiendo de la espectacularización y ficcionalización de los casos. O sea, el ejemplo que daban, por ejemplo, en el cuadernillo, miren esta mujer que está siendo brutalmente golpeada y se convierte en una situación morbosa, meramente descriptiva, en la que vos no estás aportando datos que realmente ayuden a hacer un cambio positivo en la situación.
si vos vas a dar noticias sobre mujeres que están siendo violentadas, no te bases, para justificar tu noticia, no te bases digamos, en el morbo, en la curiosidad que pueda generar en el otro, en la espectacularización que produce tener una imagen tan violenta enfrente. Si vos decís... el hecho de generar contenidos que están cargados de violencia con el simple hecho de que tenga views. Como solo quiero que la gente lo vea, no me importa realmente concientizar sobre la problemática o poner un zócalo que diga si estás en una situación de violencia, llamar al 145, nada, o sea que es como lo básico. Crean también una situación en la que se piensa que la única forma de abordar esos casos es eso, desde la espectacularización, alimentar el morbo de la gente, mostrarles la sangre, las uñas, los dientes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Además, me acuerdo que dentro del cuadernillo, que también está otro ejemplo que dan muy bueno, es el tema de Ángeles Rawson, que se empezó en un noticiero, estaba quien conduce, estaba diciendo, habían puesto a una chica de una contextura muy parecida al cuerpo de ella, al lado de un basurero, para ver si ella cabía dentro de ese basurero, y empezaban a acomodarla de aquí a allá, inclusive hacían especulaciones e hipótesis que decían que el padrastro la mató para vengarse del padre biológico de ella y la dejó en la basura como un mensaje porque el padre trabajaba en un basural. O sea, fuertísimo. Cosas que son nimias, cosas huevonas, que no vienen al caso, que banalizan. Es por ahí una cuestión de los programas policiales y su forma de hacer esos informes, como que te dicen, no, bueno, vamos a hablar del crimen y te cuentan una serie de cosas que vos decís, bueno, ¿y en qué suma eso a la sociedad? Estamos debatiendo sobre formas de relacionarnos violentas, estamos hablando de violencia en el noviazgo, estamos hablando de formas de prevención. No, solo estamos haciendo un negocio con... hacer un chimento de un asesinato. Justamente alrededor del caso de Ángeles Rawson, también se vio que como tenía 16 años, le gustaba el anime. Y hubo muchísima gente que comentaba alrededor de que la chica había participado en ciertas cosas de adultos y... cosas que no vienen, claro, no venían al caso, eran lo veías abordado en los medios, o sea, como decía, ponían fotos de ella cuando iba a estas convenciones, todo, y era una niña. O sea, vos me podés dar cifras, hablame de qué rol tiene el Estado en esto, de qué formas puedo salir si estoy en esta situación violenta, cómo detectarlo. Esas son las cosas que sumen y que construyen otra perspectiva, otra vida en sociedad. No Exacto. Estarme hablando de cositas puntuales, huevonas, que no van para ningún lado. Más que nada son datos irrelevantes. Y también hay una cuestión de dónde ubicamos las noticias. Porque bueno, antes, por ahí en la prensa gráfica era más común, una noticia sobre violencia de género o de violencia hacia las mujeres iba en policiales, clavado, y con el mayor chorro de sangre posible. Son noticias que deberían ir en sociedad, porque son cosas que nos pasan como sociedad, no son hechos delictivos y nada más. Entonces, creo que eso es algo importante, creo que es un poco a lo que apunta este decálogo de abordaje, pero sigan chicas. Si no hay toda una deficiencia estructural. Bien, justamente en el 7 se habla de chequear y diversificar las fuentes de la noticia y evitar la divulgación de información que pueda obstaculizar los procesos policiales o judiciales en curso. Y con esto se refiere más que nada que cuando se haga un tratamiento de la noticia, se busca especialistas en violencia contra las mujeres. Justamente a psicólogos, organizaciones, movimientos, personas que sean representativas de estos casos, porque justamente son las que tienen las palabras, que tienen el tratamiento correcto para poder llevarlo a la sociedad y que la sociedad pueda reflexionar acerca de lo que pasó. Inclusive en el caso que tratamos en la primera edición de la columna, hubo comisarios que difundieron información falsa, con justamente el objetivo de poner... desviar, poner parates, poner frenos para obstaculizar la situación, la causa. Bueno, el punto número 8 es comunicar los casos a través del uso de imágenes y un lenguaje precisos y respetuosos que privilegien la información socialmente relevante. Acá es un punto muy interesante porque con el lenguaje, por supuesto, construimos realidades. Entonces, las muertes de mujeres por ser mujeres deben ser nombradas como femicidios y no como homicidios, porque justamente, lo vimos en el programa anterior, tiene toda una carga teórica y estructural atrás que da cuenta de las violencias por las que pasamos.
No hay que pintar a la mujer solamente como una víctima, sino que también puede ser resiliente, sobreviviente, mostrarle a ella y a otras mujeres que estén pasando por lo mismo que existe la posibilidad de recuperación. También existe el término o el abordaje mujer en situación de violencia, o sea, es un estado transitorio, podés salir de ahí, no es permanente, no es para siempre. También acá se entra en la discusión de las distintas denominaciones de las violencias para las mujeres. Suele usarse violencia de género como sinónimo de violencia contra la mujer. Se usa violencia contra la mujer porque la violencia de género, digamos, activa todo un espectro mucho más amplio. Por ejemplo, un hombre que tiene conductas que no son aceptadas dentro del marco de lo que debería ser un hombre estereotípicamente masculino, puede ser asesinado por su género, por su expresión de género. Entonces, también estamos hablando de violencia por género. Entonces, de vuelta, para poder abordar la situación de las mujeres, es violencia contra la mujer. También tenemos la violencia mediática. Justamente Haas hablaba en el punto número 1, que la violencia contra las mujeres se manifiesta a través de muchos tipos. Puede ser física, sexual, psicológica, económica y simbólica, y también tiene múltiples modalidades, como la doméstica, la mal llamada doméstica o intrafamiliar, la institucional, la laboral, la mediática, la obstétrica y contra la libertad reproductiva. También tenemos la violencia doméstica, que justamente viene a colación en este punto. Está mal dicho decir violencia doméstica, porque puede ser violencia para todos los miembros del hogar y que justo cae la mujer en esas redes. O sea, puede ser un hombre, un padre que está violentando a sus niños y también a su esposa. Entonces es violencia para todos. Aparte, creo yo, esto es una observación mía, al decir violencia doméstica estamos relegando de vuelta a la mujer al ámbito de la casa. O sea, pienso yo, creo yo. Y por último está el crimen pasional. Crimen pasional, fuerte carátula, muy cuestionada. Y muy mediática igual, muy mediática. Muy de titular de diario de otra época. Le comentaba a Cami que cuando desarrollaba esto me acordaba de que en los 90, fines de los 90, un caso muy conocido con Alicia Muñiz, que bueno, asesinada por Monzón. Justamente hay un medio ahí, no lo vamos a mencionar, pero un medio que la puso en la tapa a la chica. ¿Su cuerpo? Sí, Puso sí, su cuerpo en la tapa y... Igual no es la única... Justamente... El termo. ¡Ay, chicos! Me Ahí estaba está. señalando algo, disculpen. Claro, sí. Rompimos La- la cuarta pared. Que justamente ese caso creo que fue la cúspide de todo lo que se ve en los medios, básicamente, porque es una etapa muy violenta. Muy sensacionalista. Muy sensacionalista, muy de espectáculo. Sí. Sí, La espectacularización de la violencia en femicidio. su máximo esplendor. Aparte, al poner la carátula de crimen pasional, vos estás justificando al hombre, al agresor, esto de no pudo controlar sus emociones, Claro, no, le estás no dando tenemos una vía de racionalidad. escape. Estaba tan enamorado que la mató. Sí. Dan un ejemplo, justamente en el mismo cuadernillo, esto de era un famoso empresario que falleció y le comentó a sus amigos el plan de querer matar a su esposa. La iba a llevar al mar y matarla y después suicidarse junto a ella. Y entre los dos conductores que están hablando, abarcando el hecho, dicen como que qué gran gesto de amor. Claro, sí. Demuestra sí, cuánto la amaba, terminó su vida por ella como si esto fuera, no sé, Romeo y Julieta. No, era femicidio y estaban salteándose lo que realmente debía ser. Y aparte viene de la mano de esto de que siempre catalogamos a los agresores como enfermos o locos por los celos. No, son agresores, o sea, son, como muchas veces he escuchado decir, hijos sanos del patriarcado, de una estructura que les habilita poder cometer esos delitos y quedar impunes. E inclusive muchas veces, esto de la maté por celos es como que gallardía da a ese hombre, como lo envalentona. Ahora, antes de que, la verdad, la verborragia... Calma, que viene bien. Supongo que venimos todo bien. Nadie me ha hecho ninguna seña todavía, así que venimos bien. Que se vayan las chicas, que se vayan. La última es las imágenes de las mujeres.
No hay que mostrar mujeres solitarias, aisladas, abatidas, mujeres con un claro derrotismo, sino que también podemos mostrar imágenes de mujeres que han logrado la autosuperación, que salen adelante al lado de sus familiares, de sus amigos, de gente que las quiere. Tampoco tenemos que hacer la inadecuada exposición, acá poner en el cuadernillo, la inadecuada exposición de imágenes de la víctima que puedan vulnerar su intimidad y dignidad, como mencionaba recién Haas, esto de poner su cuerpo. O sea, ella ya falleció, está bien, no va a haber las consecuencias de eso, pero es totalmente cruel e inhumano. Y también el último, que más de una vez cuando yo he sido chica me ha tocado ver esto, de cuando ponen bancos de imágenes ilustrativos, en videos de YouTube, en videos de en montajes en la tele, que dan, que Jas me comentaba. Decías recién estabas hablando de los programas estos que generan, que cuentan los casos, las cámaras de seguridad, eso, que te hacen toda la recreación de cómo fue. Aparte, muchas veces pueden dar ideas a los agresores para actuar. Y claro, hay problemáticas que hay que abordarlas de una forma muy responsable porque justamente al ser problemáticas sociales repercuten en la sociedad. Entonces un tratamiento débil o sin rigurosidad, sin empatía, sin poner las palabras que hay que poner, te lleva a una sociedad más injusta, más violenta, más agresiva. Entonces me parece que está buena la reflexión, digamos, que nos replanteemos como comunicadoras qué comunicamos, cuando comunicamos y cómo comunicamos, pero también está bueno esto de poder charlarlo entre nosotras, de decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol frente a un micrófono? Bueno, hoy hablamos sobre cómo deberíamos abordarlo. En la diaria, ¿qué hacemos por esto? Nos debatimos con la que tenemos al lado como, che, mirá, ¿viste esta noticia? ¿Qué sé yo? Hay cosas que siguen pasando. El diario de mayor tirada de San Juan todos los lunes sigue poniendo un culo en la contratapa. Entonces es como, bueno, hay que avanzar sobre esas cuestiones. ¿Por qué seguimos consumiendo medios que nos hipersexualizan, que nos estigmatizan, que nos reviolentan? Inclusive, no voy a nombrar al medio, pero nos tocó analizar una noticia en clases en las que el título tenía manoseo a una compañera. Después, dentro de la entrada, el primer párrafo de la noticia... en la entrada, ahí, claro, puso mientras compartían un momento para relatar el abuso sexual, y también empieza a dar detalles que vos decís, che, esto no me suma, palabras súper grotescas, altisonantes del pobre testimonio de la víctima. Vos decís, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué me suma? Y encima, él o la periodista cobarde no puso su firma. Entonces no sabemos quién puso esa noticia. Las noticias policiales no se firman. No. Porque... Igual alrededor salvo que hagas como una cosa más especializada. Alrededor de esa noticia que habíamos trabajado, te lo contaban como un cuentito. Así como había una... Bueno, pero eso es un poco porque se siguen ciertas reglas para hacer las cosas. Como, bueno, che, a ver, tengo una noticia, no importa cuál. Voy a pensar título, bajada, bueno, vamos al recuento de hechos. Entonces como, che, ¿habrá alguna cita textual? Entonces, bueno, si no tenés como el timing de decir, che, estás subiendo una nota sobre un abuso sexual, capaz que no da poner una cita textual de una persona relatando cómo fue abusada, ahí ya hay otras cuestiones. Hay un problema con la línea editorial del medio, no hay quien diga, che, a esto le falta perspectiva de género. O inclusive hay medios que capaz no te ponen ni la voz ni la cara de la víctima, pero te dicen, vive en barrio tal, en la casa tal, su hijo se llaman tal, van a tal club, y es como, bueno, no sé, si me falta el DNI ya está. O capaz después de haber hecho 3 notas sobre el tema, a la 4ª nota ponen solo las iniciales de la persona. O te ponen la entre foto paréntesis. de la casa, sí. Pero bueno, quedan los últimos 2 puntos y cerramos la... Vamos. En el 9 justamente habla de lo que venimos básicamente remarcando ahí como muy implícitamente, de abordar la violencia contra las mujeres a través de la multiplicidad de géneros mediáticos sin banalizarla y procurar su seguimiento para evitar que los casos en particular y la problemática en general queden en el olvido. Justamente presentar el caso, hacer su seguimiento, la responsabilidad del medio de admitir su función social, de cómo lo va a abordar, responsabilizarse, tomar cartas en el asunto.
Y bueno, básicamente eso. Claro, ser responsable de lo que están produciendo. Claro, justamente como decía recién, el enfoque que le vas a dar de derechos humanos, perspectiva de género, tenés muchos enfoques. Pero, ¿cómo vas a abordar un caso de abuso sexual? ¿Cómo vas a abordar? Para eso, justamente, en el punto 10, te piden difundir los datos de organismos y políticas públicas, organizaciones sociales y personas que se especializan en la temática. O sea, vos vas a decir, estás pasando X situación de violencia, acá te podés acercar, acá podés venir, qué papel tiene el Estado, pero inclusive desde el papel del medio, deben contar con un equipo o contactos para poder abordar estos temas y también todo de poner recursos. Si estás en situación de violencia, llama al 144. Sí. Que sobre eso tenemos, obviamente, mujeres que nos estén viendo, que estén pasando por una situación de violencia, pueden llamar al 144, la línea está disponible, se supone todos los días del año, a todo horario, pero también hay un organismo a nivel provincial, ahí lo tiene Has. El organismo, el CABIC, justamente es el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. Está ubicada en la calle Rivadavia, 425 Oeste, en la esquina de Lem, en Capital. Bueno, básicamente este es un organismo del Poder Judicial de San Juan, que depende a su vez del Ministerio Público Fiscal. Y los números para contactarlos son el 264-422-2321 y el 264-421-0013. Igual la CABIC funciona 24 horas de corrido, las personas pueden ir en cualquier momento, siempre hay alguien dispuesto a atenderlas, la verdad que es importante decirlo. Yo creo que es muy importante decir que este gobierno, nuestro gobierno actual, ha desfinanciado absolutamente todos los programas en materia de prevención de la violencia de género y todo. Una de las que se menciona que es el Consejo Nacional de las Mujeres, que básicamente era el que se menciona en la guía, fue desfinanciado a nivel nacional. O sea, inclusive el programa... bueno, a ver, en términos reales, la Defensoría del Público tampoco es que goce de un financiamiento. Y que yo tomé un curso en la Defensoría del Público y quien nos lo daba se llamaba Mariano y nos contaba, che, estamos en apuros, como que nos están recortando presupuesto. Inclusive, si no me equivoco, estaba el programa Acompañar, que básicamente había recortado fondos, pero no solo eso, sino que le decía a la víctima, si querés seguir percibiendo el monto que te estamos dando, vas a tener que acercarte a redenunciar a tu agresor. Claro. Háblame de revictimizar por parte del Estado. Violencia institucional. Bueno, chicas. Muy bien. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han pasado? Bastante bien. ¿Más tranquilas ya? No, yo tranquila nunca estoy. Bueno, habrá que preparar un perfeccionista, pero bueno. Un tecito, algo ahí para relajar. Uno de tilo. Hay que darle manzanilla. Bueno, la semana que viene, con tecito incluido. Muchas gracias, chicas. Estamos en Sala de Espera. Esto fue Feminismo Barbarie. Ya se viene fuerte al medio.